tardes, estimados representantes de instituciones académicas y musicales, apreciados autores, compañeros de departamento y alumnado, querido público. En calidad de directora del Grupo de Investigación, Música y Estudios Culturales de la Universidad de Jaén, les doy la bienvenida al acto de presentación del libro Vientos en el Horizonte, Prácticas, Discursos y Proyección de las Bandas de Música en el Mundo Ibérico, que ha sido publicado por la reconocida editorial Dickinson y que he tenido el honor de coeditar junto con mi colega Isabel María Ayala Herrera. Me acompañan también en esta mesa los investigadores Olimpia García y Antonio Santo Domingo en representación de los 26 autores que han participado en este volumen colectivo. El libro ha sido auspiciado por la Sociedad Española de Musicología, en concreto por la Comisión de Bandas de Música y también por el Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Jaén y el Grupo de Investigación aludido, Música y Estudios Culturales de la misma casa. Desde aquí quisiéramos extender nuestro agradecimiento y el de los autores a dichas entidades, no solo por haber apoyado y sufragado este proyecto, sino por confiar en nosotras desde el principio para liderarlo. Igualmente, tenemos que reconocer la sensibilidad del Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Jaén al autorizar la actuación de una sección de la banda municipal de música, porque va a tener un espacio en este acto. Damos las gracias a su integrante y a su directora, Juani Martínez de la Hoz, por la generosidad y el tiempo que han invertido en preparar el montaje de la selección musical que cerrará el acto. La banda de Jaén ya estuvo presente en el germen de este libro, ofreciendo un memorable concierto en el Congreso de la Comisión de Banda que dirigimos Isabel y yo allá por el año 2020 y por tanto no queríamos que faltara tampoco a este acto. Queremos hacer una mención especial a la citada Comisión de Bandas de Música de la Sociedad Española de Musicología, a la que nos honra pertenecer. Se fundó en 2016 y hoy por hoy es indiscutible el papel dinamizador que ha tenido en el desarrollo de esta línea de investigación en España y en la creación de una red académica sólida, estable e interconectada. Y prueba de ello son los 4 congresos que se han celebrado hasta la fecha con gran éxito y sus 2 libros. Su presidente, Nicolás Rincón, no ha podido desplazarse pues, por temas de agenda y de distancia geográfica, pero ha tenido la amabilidad de intervenir en diferido. Vamos a reproducir sus palabras y no sin antes agradecerle de veras este gesto institucional y la labor que viene desempeñando al frente de la comisión desde que ésta se constituyó. Buenas tardes. Antes de nada quisiera excusar mi ausencia de este acto, que verdaderamente es importante para el desarrollo de la Comisión de Bandas de Música, pero precisamente por tratarse de un viaje tan largo de Zaragoza a Jaén y ciertos compromisos académicos realmente no me lo permiten. Recibí el otro día el libro Vientos en el Horizonte, que amablemente me enviaron Isabel María Ayala y Virginia Sánchez, y he tenido la oportunidad de poder ojearlo por encima, no he podido leerlo en profundidad, pero percibo que se está produciendo un cambio en el ámbito de la investigación sobre bandas de música. Si durante muchísimo tiempo, desde que surgió la Comisión de Banda de Música en el año 2016 hasta la actualidad, en todas las citas académicas hay algo que hemos ido repitiendo con cierta insistencia, y es que los trabajos no acaban de encontrar no acaban de equiparse con un marco conceptual y teórico suficientemente sólido. Esto lo comentábamos tanto en las citas académicas, en los propios debates académicos, dijéramos, como después, de manera extraoficial y más espontánea, ¿no? en los pasillos, etc.
Esto es una de las cosas que percibo como cambio con grandísima satisfacción. He leído algunos de los textos con mayor profundidad, como digo, no todos, pero sí que percibo que esa idea por incluir el ámbito de estudio de las bandas de música en un marco conceptual concreto es algo que se ha perseguido seguramente por la acción de las dos editoras del libro, las profesoras Ayala y Sánchez. Esto me congratula mucho en el sentido de ver cómo se va desarrollando el ámbito de estudio y cómo poco a poco entramos en las prácticas totalmente estandarizadas de la musicología. No obstante, en la participación de esta tarde me solicitaban la profesora Isabel y Virginia que hablara un poquito de la trayectoria de la Comisión de Bandas de Música, cómo surgió la iniciativa, por qué y cuáles eran los objetivos, ¿no? Tengo que decir que corría el año 2016, tanto David Ferreiro, actual profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, y un servidor, compartíamos los estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Por aquel momento, la Sociedad Española de Musicología había decidido impulsar el trabajo de los ámbitos de los grupos de estudio, perdón, las comisiones, para precisamente poner en relación a distintos investigadores y fomentar de alguna manera un estudio musicológico, dijéramos, más específico, más centrado en determinados temas. La idea era crear redes de trabajo y de colaboración, algo que desde luego ha supuesto, a mi parecer, un antes y un después en la Sociedad Española de Musicología. En aquel momento, como decía, tanto David como yo éramos simples estudiantes de doctorado, pero se dio la circunstancia de que la coordinadora de las comisiones de la Sociedad Española de Musicología era una de las profesoras de la Universidad Complutense, Inma Maquía. Y en aquellas circunstancias ella nos incentivó un poco, y nos impulsó de alguna manera para que iniciáramos este trabajo. Nuestras dudas eran muchas. Tenemos que tener en cuenta que no éramos dos académicos establecidos, ni mucho menos. No habíamos trabajado sobre el ámbito de banda excesivamente. Sí que teníamos un interés común y, como hemos comentado en muchas ocasiones, trayectorias académicas similares. Tanto David como yo hemos desarrollado nuestra carrera y nuestra vida personal desde el ámbito rural, lo que implica que la presencia de las bandas de música en nuestra vida ha sido determinante para que hayamos acabado realizando una carrera como musicología, ¿no? En ambos casos ha sido igual. Más tarde constataríamos que esa trayectoria se repetía en muchos de los integrantes de la Comisión de Bandas de Música de la Sociedad Española de Musicología. Esto nos daba una perspectiva que hoy bien podríamos incluir desde el ámbito de la self-ethnography o algo así, y para explicar precisamente ese vínculo que teníamos con el ámbito de estudio, que muchas veces, sin dejar de ser académico, porque nuestras trayectorias académicas nos permitían implementarlo en nuestros trabajos, había muchas de esas cosas que podíamos sí que podíamos intuir que provenía de nuestra experiencia más cercana con las bandas de música. Así que él, en su caso, proveniente de Galicia, y yo de Aragón, compartíamos en muchos casos. Luego, insisto, son experiencias que hemos podido constatar similares en el resto de la geografía española y en otros países de América Latina, por ejemplo. Desde ese año 2016, cuando iniciamos los trámites con una muy buena acogida, nos lanzamos al siguiente reto, que es organizar nuestra primera reunión académica, con muchísima incertidumbre, como digo. Ese primer congreso nacional, llegó en el mes de mayo de 2017 y se celebró en los teatros del Canal. Se realizaba además un festival de bandas de música que creo que en la actualidad ha desaparecido, pero se conjugaban dos actividades que hacían que la banda de música en ese momento en Madrid tuviera una presencia destacada en ese fin de semana concreto, ¿no?
La experiencia fue altamente gratificante y nos sirvió para constatar algunas cuestiones. En primer lugar, que había cierto interés por la investigación de las bandas de música y, sin embargo, la academia no permitía ese desarrollo. No se conseguían publicar artículos en revistas importantes y siempre se miraba la investigación como una investigación, dijéramos, de segundo grado o más minusvalorada, algo que desde luego no ocurre en la actualidad. Recuerdo además que precisamente en esa inauguración, una de las cosas que comenté como director del Congreso fue que cuando uno escribía sobre bandas de música, a veces tenía la sensación de estar gritando a campo abierto, es decir, nunca recibir un feedback. Esa situación, como estaba diciendo, ha cambiado radicalmente y en la actualidad ya se han creado determinadas redes. De manera paralela a la creación de la Comisión de Bandas de Música, la Asociación Nacional de Directores de Banda me encargó la realización o la creación de su órgano de comunicación, que se iba a llamar, bueno, ellos decidieron el título, Estudios Bandísticos. Más tarde acabamos añadiendo lo de Wind Band Studies, eh, que ha tenido una trayectoria, dijéramos, similar, complementaria de alguna manera a la de la propia Comisión de Bandas de Música, y que ha servido también para establecer esos cauces académicos y esos debates se extendieran más a nivel nacional e internacional. Tras ese primer congreso de 2017, en el que constatamos muchas de estas ideas y vimos además todas aquellas cosas que nos unían y que nos hacían diferentes de otros musicólogos, entre comillas, me refiero a todas estas experiencias vitales relacionadas con el ámbito de las bandas de música y que estábamos interesados en incentivar. Se daba también la circunstancia de que muchos de nosotros no investigábamos únicamente sobre bandas de música. En mi caso trabajaba sobre música y política, David trabaja sobre ópera, etcétera, etcétera, ¿no? Lo hemos seguido viendo en otros casos, ¿no? Tras ese primer congreso, hemos celebrado el cuarto recientemente en Cartagena. Desde el segundo, que se celebró en Jaén precisamente, todos ellos han sido internacionales y estamos organizando ya, estableciendo contactos con los organizadores, con los directores del Congreso, que se van a celebrar próximamente en Albacete. Además de esos 4 congresos, se celebraron unas jornadas de estudio que tenían la pretensión de convertirse tener cierta regularidad en Madrid, pero por medio pasó ocurrió una pandemia y, bueno, como saben, las trayectorias han cambiado mucho desde aquel momento, ¿no? Además, hemos seguido con una actividad, ya hemos establecido cierta regularidad con la publicación de este segundo libro. El primero de ellos, que surgió de ese primer congreso, se llama Bandas de Música, Contextos Interpretativos y Repertorios, y en la actualidad estamos presentando el segundo, Vientos en el Horizonte, como decía anteriormente, editados por la profesora Isabel María Ayala y Virginia Sánchez. Solo me queda decir que estoy convencido de que va a ser un libro de referencia. Tengo el pleno convencimiento de que va a ser, precisamente por lo que decía al iniciar, porque esta presentación, los trabajos que se están presentando parten de un contexto, de un marco conceptual más complejo, lo cual permite que sean estudios que se puedan citar en posteriores investigaciones, que sienten las bases de investigaciones posteriores. Por ello, estoy convencido de que va a ser un libro ampliamente citado y seguramente muy reseñado también en las revistas académicas. Solo me queda felicitar sinceramente a las 2 editoras, las profesoras Isabel María Ayala y Virginia Sánchez, y también a todos los autores que han hecho posible este inmenso trabajo, que aunque ha tardado en desarrollarse, ha tenido como resultado un magnífico volumen que estoy seguro que va a dar muchísimo de qué hablar positivamente en las siguientes citas académicas. Muchísimas gracias y espero que disfruten con la presentación y que sea todo un éxito este volumen.
Muchas gracias. Bien, ahora vamos a explicar brevemente la estructura del libro, que está compuesto por un prólogo, una introducción, un primer capítulo a modo de obertura, 6 grandes secciones integradas por 18 capítulos y un epílogo con un total de 65 ilustraciones, muchas de ellas a color. Nos pareció que esta estructura garantizaba la coherencia interna, ¿no?, de la obra y proponía itinerarios de lectura por bloques temáticos, combinando la secuencia cronológica con diferentes ideas fuerza que hacen imaginar la versatilidad de las bandas de música y su multiplicidad de tipologías y funciones en diversos contextos. A lo largo de sus 639 páginas participan casi una treintena de autores de distintas nacionalidades, muchos de ellos son referentes dentro de los llamados estudios bandísticos. De ahí que pensemos que la obra está llamada a convertirse en un hito en el contexto musicológico global, lo que nos produce una inmensa alegría, como pueden suponer, al mismo tiempo nos carga de responsabilidad ante la disciplina. También en relación a los autores es muy significativo el equilibrio entre hombres y mujeres, superando estereotipos históricos, pues como saben, tradicionalmente la banda ha sido considerada una agrupación masculina, por herencia del mundo militar y por su propia normativa. Pasamos en este momento a comentar las contribuciones de cada sección, subrayando sus principales aportaciones para tener una panorámica global del alcance cronológico y geográfico del volumen, y para ello cedo la palabra a mi compañera Isabel Ayala. Muchísimas gracias, Virginia, y gracias a todos por acompañarnos en este hermoso parto. Vientos en el horizonte ha sido prologado por la reconocida especialista portuguesa María do Rosario Pestaña, a quien agradecemos su exquisito ensayo sobre el papel de las bandas como generadoras de un universo propio que se caracteriza por el trasvase y el diálogo con la comunidad y el entorno. Sigue la prescriptiva introducción de las editoras, en la que exponemos el punto de partida, objetivos y contenidos del libro, así como la necesaria perspectiva de futuro. Inaugura el volumen el espléndido capítulo de María Nagore Ferrer, como saben, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, sobre la apropiación del espacio urbano por parte de las bandas de música en la segunda mitad del siglo XIX, una época especialmente convulsa, a través de 2 casos de estudio: la conocida Marcha de Cádiz de Chueca de la zarzuela homónima, convertida en himno patriótico en la crisis del 98, y el estudio de la actividad de la Banda del Hospicio de Madrid en los nuevos espacios de sociabilidad de las clases populares como verbena. El primer bloque, denominado Entre el antiguo y el nuevo régimen, profundiza en el origen de las primeras bandas de viento en el paso de la edad moderna a la contemporánea. Salvador Astruels, experto en bandas de la región valenciana, abre la sección con un novedoso repaso del desarrollo de la industria organológica, y aquí para quien sea neófito en la materia diremos que es la construcción y comercialización de instrumentos musicales en la España entre los siglos XVIII y XIX, que propició el paso de los gremios de artesanos, dedicados tradicionalmente a esta actividad, a la iniciativa empresarial liberal. Por su parte, Juan Antonio Verdía, investigador y compositor gaditano, se ha adentrado en el archivo de la Catedral de Cádiz para documentar cómo durante la Edad Moderna los músicos de la catedral eran contratados por el ayuntamiento para algunos actos civiles y viceversa, quedando finalmente en plantilla municipal los clarineros, oficio heredado de padres a hijos y vigente hasta finales del siglo XIX. El desarrollo y expansión de las bandas generó una gran demanda de músicos profesionales a mediados del siglo XIX. El estudioso y divulgador bandístico Frédéric Oriola analiza 2 proyectos de escuelas musicales de esta época, inspiradas en el gimnasio musical militar francés. A pesar de que estas iniciativas no llegaron a buen puerto, demuestran inquietud por la deficiente formación de los músicos, no atendida por el recién inaugurado Conservatorio madrileño
ni por las decadentes capillas eclesiásticas. Precisamente, la crisis de las capillas hizo que estos otros conjuntos, cada vez más mermados, se completaran con instrumentos de las bandas, transformando su fisonomía y sonoridad, haciéndolas más populares. Es este el tema que centra el capítulo de los profesores de la Universidad de Zaragoza, Carmen Zabala y Jorge Ramón, magníficamente ilustrado con obras pictóricas de la corriente preciosista. El segundo bloque, Guerra y propaganda, completa la visión un tanto reduccionista de las bandas militares en la historiografía. Se inicia con el capítulo de Julio Francisco González del Instituto de Estudios Almerienses. Su trabajo, con valioso aparato gráfico, gira en torno a las bandas de música presentes en la campaña de Melilla de 1909. Además de sistematizar las diferentes agrupaciones que participaron en este episodio bélico, estudia el repertorio creado ex professo inspirado en la campaña, piezas en su mayoría pensadas con fines recaudatorios. La original contribución de las profesoras Esperanza Clares, de la Universidad de Murcia, y Rosa Gómez, del Conservatorio de Cartagena, aborda el esencial papel de las bandas de música en los ceremoniales de recepción de los buques de guerra extranjeros que llegaban al puerto de Cartagena durante el primer tercio del siglo XX, eventos sujetos a la rígida etiqueta exigida en los actos diplomáticos entre países. Cierra el bloque el exhaustivo texto de Olimpia García, que nos acompaña hoy, de la Universidad de Córdoba, sobre la participación de la banda del Ejército de los Estados Unidos en la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, a caballo también entre la diplomacia y la propaganda. Este esperado conjunto bandístico difundió en primicia el supuesto repertorio de los pueblos aborígenes del Nuevo Mundo en un discurso panamericanista todavía de rabiosa actualidad. Como no podía ser de otra manera, nos parecía fundamental dedicar un apartado a la función educativa de las agrupaciones bandísticas. De ahí que concibiéramos una tercera sección denominada Educación, Filantropía y Redención, dedicada a bandas en la infancia y juventud, bandas de aficionados y de obreros o agrupaciones formadas en contextos carcelarios con finalidades educativas, adoctrinadoras o filantrópicas, como salvoconducto o como oportunidad laboral para las clases desfavorecidas. Aquí, el capítulo de Fátima Martín de la Universidad de Castilla-La Mancha se centra en dos bandas amateurs granadinas de principios del siglo XX, la de los obreros de El Fargue, integrada por operarios de la famosa fábrica de pólvora, y la banda infantil de las escuelas del Ave María, conjuntos ambos que dinamizaron la vida musical de la ciudad. Por su parte, los investigadores de la Universidad Federal de Alagoas, en Brasil, Marcos dos Santos Moreira y Ana Grace Moraes, presentan un sugerente estudio etnográfico y con perspectiva de género sobre un caso muy singular, la Banda Filarmónica de Mujeres de la Compañía Textil de Alagoas, vigente hasta mediados del siglo XX. En otro contexto, menos amable, el de las cárceles del régimen franquista, Elsa Calero, investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona, profundiza en la línea de trabajo iniciada en su tesis doctoral. Su capítulo aborda el papel de las bandas de música en la conformación de la política propagandística y punitiva de las prisiones españolas entre 1938 y 1948, dentro del programa de redención de penas por trabajos intelectuales y artísticos, trazando un panorama general de agrupaciones, músicos y repertorios. En el cuarto bloque, movilidad, redes y proyección social, Albert Fontelles, investigador de la SMUC y de la Universidad Central de Cataluña, estudia cómo los certámenes y concursos de bandas de música sirvieron como modelo para los de las coblas catalanas y estandarizar estas agrupaciones.
La capacidad de las bandas de música para desplazarse y actuar en movimiento propició que los gobiernos enviaran determinadas agrupaciones a diferentes puntos del país o al extranjero, en misiones diplomáticas y propagandísticas. Antonio Santo Domingo, quien nos acompaña también, analiza varios ejemplos de turnés de bandas de regimientos del ejército español en el último cuarto del siglo XIX por Francia y Estados Unidos, como él mismo explicará en breve. Por último, Isabel Ayala y Juan Carlos Galiano, de las Universidades de Jaén y Córdoba respectivamente, cierran este bloque con el estudio del intercambio epistolar entre personalidades e instituciones del mundo de las bandas de música y el célebre compositor Manuel de Falla en las décadas de 1920 y 1930. La quinta sección, Territorios de Ultramar, pretende ampliar el ámbito geográfico y la consideración del papel y los repertorios de las bandas de música en las colonias españolas más allá de los meros instrumentos de poder de la metrópoli, entroncando con la idea mucho más integradora de transculturación. Para ello se ha contado con autores del ámbito internacional. Margarita Pierce, investigadora cubana que está sentada en la Universidad de La Laguna, analiza la actividad musical de las bandas en la ciudad de La Habana a través de la prensa periódica en el último cuarto del siglo XIX, en la que se entremezclaban repertorios peninsulares y locales. El prestigioso hispanista John Kegel, de la Universidad Estatal de California, dedica su capítulo a las primeras grabaciones fonográficas que se comercializaron en México de la mano de Edison y otras compañías a finales del siglo XIX y principios del XX. Estos discos incluían música europea, española por supuesto, de la época, junto con repertorio autóctono del México independiente. Por último, quizá una de las aportaciones más singulares sea el capítulo a dúo de William Summers del Dartmouth College en Estados Unidos y de nuestro colega Javier Marín López, especialista en música hispanoamericana, en un trabajo que se detiene en el contexto filipino, concretamente en la Manila previa a 1898, donde las bandas militares tuvieron una importancia radical. Los autores nos hablan de la presencia urbana de estos conjuntos en la isla, ofrecen un inventario de cerca de 35 músicos mayores, y tanto de origen español como tagalo-filipino, y apuntan la proyección de algunos músicos de banda en el sudeste asiático y América del Sur. Destaca el precioso e inédito aparato iconográfico, en concreto la acuarela de Marcos Ortega, que representa la secuencia de la procesión del Viernes Santo en Manila y que nos ha inspirado para la portada de este libro. Aquí nos hemos permitido una pequeña licencia, invirtiendo el sentido original de la marcha de derecha a izquierda para ajustarnos mejor al diseño final. Cierra el volumen una sección imprescindible que aterriza en la propia música desde una perspectiva analítica. Esta sección contiene 2 capítulos que estudian desde diferentes metodologías de análisis musical los nuevos derroteros del lenguaje compositivo idiomático para banda de música en 2 géneros distintos. José Benjamín González Gómez, del Conservatorio de Ciudad Real, analiza la producción de las marchas moras de Juan Rafael Casasampere y su particular visión de lo oriental. Por su parte, el profesor Carlos Villar Taboada, de la Universidad de Valladolid, propone un profundo análisis desde la teoría de tópicos y de un método propio, que él ha llamado logoescritura, de 2 obras elegidas del repertorio gallego para banda sinfónica de los reconocidos compositores del siglo XXI, Rogelio Groba y Paulino Pereiro. Como colofón, ofrecemos el ensayo de David Whitwell, de la Universidad Estatal de California, y que es un referente emblemático de la literatura bandística internacional. El texto, que ha sido traducido al español por la profesora de la Universidad de Granada, Consuelo Pérez Colodrero, hace un repaso histórico sobre la función estética o de concierto de las bandas. El autor reivindica repertorios eruditos
y sofisticados frente a programas más vulgares que únicamente persiguen ampliar espacios de participación o sumar nuevas audiencias. Estamos ante un volumen de investigación, sí, pero que tiene también una vocación de alta divulgación. Saca a la luz datos tan significativos e inéditos como la transmisión en directo por vía telefónica de un concierto de banda celebrado en Manila en 1891, posiblemente el primero que se transmitió por este medio en la ciudad. ¿Quién habría pensado que este avance tecnológico llegaría a ese rincón asiático en unas fechas tan tempranas? Porque pensemos que solo 6 años antes, en 1885, se habían transmitido por primera vez en España, también por cable telefónico, las óperas del Teatro Real de Madrid a sus abonados. O, por ejemplo, ¿sabían que en España, antes de 1834, los constructores de instrumentos de viento madera y viento metal pertenecían a los gremios de torneros y caldereros o jalateros respectivamente, que debían pasar un duro examen de maestría y que hubo muchas restricciones para que los fabricantes extranjeros pudieran establecerse en nuestro país? Bueno, más allá de curiosidades puntuales, los autores de este libro revisitan temáticas bandísticas con una nueva mirada interpretativa y metodológica que obliga a repensar estos conjuntos instrumentales como estructuras mucho más abiertas, de trasvase, diálogo, intercambio, como sucede, por ejemplo, en el capítulo de Zabala y Ramón, donde se exponen las relaciones entre las bandas y las capillas de música religiosa, generándose ensembles híbridos que, salvando las distancias, podrían considerarse los antecedentes de las actuales bandas sinfónicas. Otro ejemplo de interesante versatilidad y transformismo de la banda de música es su presencia en actos diplomáticos, como la recepción de fragatas extranjeras en Cartagena. El programa establecía que las bandas, tanto las visitantes como las del propio lugar, intervinieran en eventos oficiales y de representación en espacios amplios, al aire libre, abiertos, y formaciones como sextetos o quintetos, posiblemente conformadas por músicos de la banda local, en comidas y recepciones privadas. Cedo nuevamente la palabra a Isabel Ayala, quien a su vez dará paso a nuestros compañeros de mesa y comentará el programa musical de cierre. Como editoras, nuestro trabajo ha consistido en hacer de puente entre los autores y la editorial Dickinson, entre la idea y su materialización, es decir, seleccionar, revisar, corregir y editar los textos originales diversos en temática, cronología, ámbito geográfico, como han podido ver, enfoques y estilo de escritura. Para cohesionar y llenar vacíos en algunos bloques, fue necesario realizar encargos específicos a expertos nacionales e internacionales. Debemos hacer aquí otro inciso para agradecer a Marina Arias las labores de revisión ortotipográfica previa, a Juan Carlos Galiano, corresponsal en la primera etapa, a Pablo Infante Amate, también aquí, revisor de los resúmenes en inglés, y, cómo no, a David Martín, de la editorial Dickinson, por su diligencia en toda la travesía que ha desembocado en este precioso resultado. Sin embargo, los verdaderos protagonistas del libro son nuestros autores, porque sin su trabajo habría sido imposible verlo impreso. Por esta razón, queríamos que tuvieran voz en este acto a través de dos representantes, delegados, que responden a perfiles diferentes de la investigación bandística. Por un lado, el de voces veteranas en el tema, con una línea metodológica basada en el trabajo de archivo y en un amplio historial de publicaciones que han ido sentando las bases para un estudio profesional y riguroso de las bandas, y por otro lado, el de las nuevas voces emergentes que ven el fenómeno de las bandas de música considerando sus funciones sociales y simbólicas, ampliando el campo hacia los llamados estudios culturales. Paso a presentarlos brevemente.
En primer lugar, Antonio Santo Domingo Molina, Premio de la Sociedad Internacional para la Investigación y Promoción de la Música de Viento en Graz, Austria, por su archicitada tesis sobre la banda de alabarderos, actual banda de la Guardia Real, una auténtica referencia en el campo, y crítico en medios especializados, representa la primera corriente. Su conocimiento de la institución bandística, militar sobre todo, desde dentro, lo posiciona como una de las voces autorizadas de la investigación sobre bandas de música en España. Gracias, Antonio, por acompañarnos esta tarde. Adelante con las palabras que has preparado para este acto. En primer lugar, quiero agradecer a las profesoras Isabel Ayala y Virginia Sánchez por haberme propuesto como representante de los autores, junto con la profesora Olimpia, así como por su tenacidad y persistencia en que Vientos en el Horizonte haya visto la luz, pues me consta que el camino no ha sido nada fácil. Mi aportación se encuadra en el cuarto bloque temático del libro, que trata sobre los conceptos de movilidad, internacionalización, circuitos y redes. Con el título De París a Chicago, proyección internacional de las bandas militares españolas durante el último tercio del siglo XIX, trato sobre 4 misiones oficiales encargadas por el Ministerio de la Guerra y por el propio gobierno. Fueron realizadas por la Banda de Música del Regimiento de Ingenieros número 1 en la Exposición Universal de París de 1867 y 16 años después en el Concurso Internacional de Bandas de Música y Sociedades Corales que tuvo lugar en Bayona y Biarritz. Un tercer caso es el de la música del Regimiento Zaragoza número 12 en la Exposición Universal de Chicago en 1893. El cuarto ejemplo es la gira por el sureste francés que en 1897 realizó la agrupación musical de la Academia de Artillería de Segovia. Este trabajo reivindica la proyección internacional de las agrupaciones musicales castrenses durante el último tercio del siglo XIX como elemento de representación institucional y propagandístico en el exterior del propio Estado. Un buen ejemplo es la Banda de Música del Regimiento Zaragoza, que para su misión en la Exposición Universal de Chicago, en 1893, se aumentan sus plazas hasta alcanzar las 80, a los que se les dota instrumental y uniformes nuevos, proyectando así una imagen de grandeza y esplendor en el exterior. Por otro lado, observamos ciertos patrones de actuación que se repiten, tanto antes del inicio de estas misiones musicales en el exterior como a su regreso. Las agrupaciones musicales ofrecen audiciones en sus ciudades de origen, como por ejemplo el concierto de la Banda del Regimiento Zaragoza en el Palacio Real de Madrid, antes de su partida, así como en Tenerife o en La Habana durante su trayecto hacia Chicago. O el caso de Segovia, donde se llegaron a cerrar hasta los comercios para recibir en la estación a los músicos de la Academia de Artillería, una vez finalizada su gira por el sureste francés. También es interesante la potente divulgación en la prensa nacional con destacadas firmas del panorama musical como Soriano Fuertes, Tomás Bretón o Peña y Goñi. Por ejemplo, las reseñas con importantes dosis de patriotismo que Peña y Goñi realiza para El Liberal, en las que hace un seguimiento del conjunto musical del Regimiento de Ingenieros en el concurso internacional celebrado en Bayona en 1883, o las de Soriano Fuertes para el periódico La España, en las que justifica la posición en cuarto lugar por esta misma banda en el concurso de interpretación que tuvo lugar durante la Exposición Universal de París de 1867. Respecto del repertorio interpretado, señalar solo un rasgo, como es la autoprogramación, con piezas compuestas por los propios directores, como por ejemplo Eduardo López Juarranz en Bayona y Biarritz en 1883, con la música del Regimiento de Ingenieros, o Ildefonso Urízar por el sudeste francés en 1897, con los músicos de la Academia de Artillería de Segovia. Y todo esto dentro de la proyección en el exterior de los principales tópicos del nacionalismo musical español como elementos de identidad. Para finalizar, quiero poner el foco en las bandas de música como organismos vivos que debemos cuidar. Es decir, de las 3 que trato en mi artículo,
la de los regimientos de ingenieros y del Zaragoza, así como la de la Academia de Artillería de Segovia, ninguna ha llegado hasta la actualidad. Es cierto que el regimiento Zaragoza se disolvió en 1983, pero los regimientos de ingenieros y la Academia de Artillería de Segovia existen en el presente, aunque sus bandas han desaparecido. Esto supone una importante pérdida para el patrimonio bandístico español y una disminución de los objetos de estudio para los investigadores. Hoy nos acompañan una representación de profesores de la Banda Municipal de Jaén con su directora Juani Martínez de la Hoz, al igual que también lo hicieron en el congreso que celebramos la Comisión de Bandas de la SEDEM en esta misma universidad en el 2020, como ya ha dicho la profesora Virginia, pero no importa si lo repito. Cuidemos las bandas de música para que las podamos seguir investigándolas y disfrutándolas. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por esta reivindicación necesaria de la agrupación bandística, por supuesto. Olimpia García López, Premio Extraordinario de Doctorado, Universidad de Cádiz, 2019, y profesora de la Universidad de Córdoba, podría personalizar la segunda corriente de investigación bandística de la que hablaba anteriormente, conectada con los estudios culturales. Agradecemos que hayas aceptado también nuestro encargo de poner voz a los autores del volumen, cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, es para mí un honor hablar en representación de los autores y las autoras que han participado en este volumen colectivo que reúne a prestigiosos investigadores e investigadoras de distintos puntos del mundo. Muchos de nosotros tuvimos la suerte de poder encontrarnos aquí en Jaén hace 5 años en el segundo Congreso Internacional de la Comisión de Bandas de la SEDEM, dirigido por las profesoras Isabel Ayala y Virginia Sánchez. Este evento consiguió reunir en esta ciudad a más de 55 ponentes de lugares tan remotos como Austria, Brasil, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Polonia o Portugal, así como de distintas partes de España y, por supuesto, de Andalucía. Por ello, en primer lugar, me gustaría agradecer a Isabel y a Virginia pues, tanto la organización de aquel evento como la organización de este acto. Quisiera darles las gracias también por la oportunidad que me han brindado de estar hoy aquí con ellas, acompañándolas, ya que son personas a las que admiro muchísimo. En lo profesional, pues son para mí un referente de cómo, desde universidades como la de Jaén, que no tienen titulaciones como el grado en Historia y Ciencias de la Música, que se encuentran un poco en los márgenes, se pueden hacer investigaciones musicológicas relevantes, innovadoras y que tengan impacto y transferencia en la sociedad. Además, pues son personas a las que tengo mucho cariño por su simpatía, su amabilidad y la alegría con la que realizan estos proyectos. Son personas con las que da gusto trabajar y por ello, y por todo el magnífico equipo que han logrado reunir en torno a ellas, pues ha sido para mí muy enriquecedor participar tanto en aquel congreso de bandas como en este libro que hoy presentamos. Este proyecto supuso la oportunidad de sumergirme en el mundo de las bandas de música en la ciudad de Sevilla durante la primera mitad del siglo XX. Un mundo apasionante porque en él conviven músicas académicas, populares, religiosas, militares, etc. Y se le da cabida tanto a repertorios internacionales, algunos ampliamente conocidos, como a piezas de autores locales. Además, las investigaciones sobre bandas muchas veces se prestan a dejar de centrarse en los grandes compositores y poner el foco en los intérpretes, permitiendo centrarse, abordar cuestiones relacionadas con las redes, la circulación de músicos, las sagas de familias musicales, sus condiciones laborales o su versatilidad. A continuación voy a tratar de sintetizar las palabras que los distintos autores y autoras han querido compartir para estar de alguna forma con nosotros este día. Salvador Astruels destaca que su aportación a este volumen ha permitido poner en valor a los constructores de instrumentos de viento como protagonistas silenciosos del movimiento bandístico en España, rescatando la memoria de los artesanos y sus procesos de fabricación, y analizando el tránsito del sistema gremial a la industrialización como un proceso clave en la modernización musical entre los siglos XVIII y XX. Además, asegura que los trabajos del resto de compañeros abren nuevas vías de investigación e incluso ofrecen datos que él mismo desconocía sobre las bandas de su propio entorno, como por ejemplo que algunos músicos de la Banda Municipal de Valencia fueron miembros de las bandas de 2 cárceles valencianas, la de San Miguel de los Reyes y de la Cárcel Modelo.
Carmen Zabala y Jorge Ramón Salinas han querido destacar el impacto que el mencionado congreso y su participación en este libro han tenido en la fructificación de nuevas ideas y conexiones académicas y personales, ya que su iniciativa de realizar en Huesca las jornadas sobre la jota aragonesa como recurso patrimonial y educativo de 2024 surgió uno de los días del Congreso de Bandas caminando de noche por las calles de Jaén. Para ellos, este libro constata la actualidad del tema de estudio de las bandas de música y esperan que tenga continuidad en el futuro. Por su parte, Esperanza Clares y Rosa María Gómez indican que su trabajo dedicado a los ceremoniales de recepción de buques de guerra extranjeros en Cartagena durante el primer tercio del siglo XX, basado en prensa de la época, les ha permitido mostrar cómo la música, y en particular las bandas militares, se convirtieron en un vehículo de encuentro entre culturas y en una forma de diplomacia musical que unía lo civil y lo militar en una ciudad abierta al mar y al mundo. Desde la Universidad Estatal de California nos llegan las palabras de John Kegel, quien afirma lo siguiente: como extubista y exdirector de banda en educación primaria y secundaria hace muchos años y ahora investigador de temas bandísticos, entre otros sujetos musicales, la música de banda es un tema muy querido para mí. Sé que Isabel y Virginia trabajaron mucho y con mucha diligencia en este importante proyecto académico, y también sé que hubo obstáculos en su camino hacia la publicación. Pero al final todos sus esfuerzos valieron la pena. Estoy seguro de que el libro tendrá un gran impacto en el campo de la investigación sobre música de banda. Mis gracias y saludos desde la Alta California. Y también desde Estados Unidos, aunque en este caso desde Hanover, nos llegan los siguientes párrafos de William Summers. Sin duda, hay mucho que celebrar con el lanzamiento de este importante libro que supone una contribución significativa al campo. Ojalá reciba pronto reconocimiento. Por favor, transmitan mis mejores deseos al extraordinario equipo académico y a todos quienes lo hicieron realidad. Agradezco profundamente su incansable labor de edición, su generosa ayuda con mi participación y el uso increíblemente artístico que han hecho de las maravillosas imágenes de la procesión para la portada del libro. Estoy eternamente en deuda con ustedes. Por último, les agradezco profundamente la oportunidad de formar parte de este increíble proyecto. Felicidades de nuevo a ambas. Lamentablemente, muchos de los autores, residentes algunos en lugares como Brasil, Estados Unidos, Portugal o zonas más alejadas de España, no han podido asistir, pero coinciden en señalar que les hubiera encantado poder acompañarnos hoy en esta presentación del libro. Todos ellos consideran un placer y un privilegio haber colaborado en este volumen, con investigadores tan destacados y con la cuidada e impecable edición de Isabel y Virginia, a quienes valoran y agradecen el esfuerzo realizado para sacar adelante esta publicación. Vientos en el horizonte, que sin duda amplía y enriquece la mirada sobre las bandas de música en el ámbito ibérico. Esperemos, como indica María do Rosario Pestana en el prólogo de este libro que hoy nos ocupa, que el viento sople en buena dirección hacia ese horizonte esperanzador. Muchas gracias. Muchísimas gracias también, Olimpia, por estas preciosas palabras. Y lo que tienen en pantalla sí rompe un poco con la estructura del libro y es la clásica estructura de un programa de concierto, de medio concierto en este caso, y no nos hemos equivocado, es que nos parecía que la música debía ser también protagonista, indiscutible y obligatoria en un acto de esta naturaleza, pues parafraseando a Trevor Herbert, la banda es el instrumento y su finalidad última es hacer música. Por ello pensamos que sería emotivo finalizar este acto con algunas de las obras musicales que se citan en el libro. Así pues, el repertorio escogido y gentilmente adaptado por músicos de la Banda Municipal de Jaén. Me consta que ha intervenido también en esta adaptación otros compañeros, pero han sido súper diligentes en este encargo, como siempre suelen serlo. Es el siguiente. Abrirá el programa la Marcha de Cádiz, pasodoble, como se ha dicho antes, de la zarzuela homónima de Chueca y Valverde de 1886, estudiada por María Nagore en su capítulo. Esta pieza destaca por su contenido simbólico e identitario, pues se convirtió en un himno patriótico oficioso
en época de la Guerra de Independencia de las últimas colonias españolas. Como saben, se escindió de la zarzuela del mismo título y se tocaba en independiente en diferentes contextos, una práctica muy habitual en la música académica, como ustedes todos conocerán el famoso caso del Gato Montés de la ópera de Penella del mismo título. En segundo lugar, se ha seleccionado la danza del molinero del sombrero de 3 picos de Manuel de Falla, de 1919, como ejemplo del uso estético más que funcional de la banda y de la democratización de la alta cultura al pueblo, es decir, se transcribían obras sinfónicas para orquesta, para banda de música, para que pudieran llegar a todos los rincones, pueblos, aldeas, rurales, a través del altavoz bandístico. Esta fue una de las obras que Falla autorizó para su transcripción a directores de bandas de prestigio, como ya señaló en su tesis Juan Antonio García Mesas, que creo que nos acompaña también por aquí, y en concreto Galiano y yo, Galiano que está por aquí, estudiamos la correspondencia entre Falla y Eduardo Escobar de Rivas, director de la Banda Municipal de Cádiz. Recordemos que Cádiz era la tierra natal de Falla, del compositor, y que el año que viene se cumple el 150 aniversario. Entre los temas de estas cartas destaca la petición a Falla de las partituras de algunas de sus obras más célebres, como algunas danzas del sombrero de 3 picos o el amor brujo, y el permiso expreso para la transcripción para plantilla de la banda gaditana. En tercer y último lugar, interpretarán Acuarelas campesinas, apuntes líricos en forma de suite de Emilio Cebrián Ruiz, en una adaptación ad hoc para este evento de los 4 movimientos: Crepúsculo, Romería, Las vendimiadoras, Boda en la aldea y final. Publicada en la primera sección de la célebre e importantísima revista Armonía en 1941, esta obra figuraba entre la relación de títulos a interpretar por la banda de la Prisión Provincial de Zaragoza, dirigida por Isaías Castellanos en mayo de 1942, solo un año después de la publicación en Armonía, como documenta Elsa Calero en su capítulo. Emilio Cebrián, personaje tan vinculado con Jaén, busca con esta obra innovar en el lenguaje compositivo idiomático dentro del repertorio propio de concierto de envergadura, música de arte, también conocido con este nombre, al margen de la transcripción de obras sinfónicas. Y si el oído está despierto, verán cómo Cebrián le gustaba mucho hacer también este procedimiento compositivo e intertextual, que no es otro que la autocita, a ver si son capaces de cazar algunas de las melodías célebres del propio Cebrián. Bueno, pues por cuestiones de espacio, estas obras serán interpretadas por un sexteto de viento de la Banda Municipal de Jaén, a quien agradecemos nuevamente su implicación en este proyecto y los invitamos amablemente a que suban al escenario, bueno, que se ubiquen en el escenario y se desplieguen, mientras los presentamos a la flauta Irene Herrero Vázquez, en el papel de oboe Sebastián Cabrera Checa, clarinete Vicente Redondo Ortega, trompa Juan Antonio Montero Rodríguez, saxofón alto Antonio Jesús Hernández Carmona, fagot Josep Balaguer y Pastor, y a la percusión Manuel Moga Jiménez.
Muchas gracias. La verdad que es una suerte tener a estos músicos de este nivel y sensibilidad artística aquí en Jaén. Bueno, después de esta emocionante interpretación voy a abrir un brevísimo turno de palabra por si alguno de los asistentes, alguno de los autores aquí presentes quiere hablarnos, compartir alguna idea de su trabajo, alguna duda que haya surgido. Y tenemos aquí un micrófono. Juan Carlos, hoy está en modo público. Javier, ¿no? Bueno, pues para finalizar vamos a agradecer nuevamente su presencia, la participación a autores, a músicos, y siguiendo con el programa, a continuación nos vamos a trasladar a la última planta de este edificio, a la sala multifuncional, para disfrutar de un cóctel que hemos organizado con todo el cariño para que podamos seguir hablando del libro y de otras tantas cosas. Y bueno, pues también pues, agradecerles de nuevo, ¿no?, su presencia. Y para quien esté interesado en adquirir el ejemplar, la librería Metrópoli ha instalado, creo que a mano izquierda, a la salida, una mesa para su venta. De nuevo, muchísimas gracias y hemos sentido el cariño de todos, de autores, de músicos, de público, así que nada, larga vida a la música de banda y a sus protagonistas. Gracias. Thank you.